Seguimos en Conexión B, análisis, entrevistas, hora de ir al campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla. Paco, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Mar FM. Hoy en Campo Innovador, un tema de actualidad, el maíz mexicano, proeza tecnológica de 10.000 años de agricultores. Para informar al auditorio de Conexión que es un maíz transgénico, a raíz de la reforma aprobada sobre la prohibición de la siembra de maíz genéticamente modificado en nuestro país, para proteger principalmente la biodiversidad de los maíces nativos mexicanos. La importancia agroantropológica del maíz mexicano radica desde hace 10.000 años. Se estima que han pasado 330 generaciones de agricultores mesoamericanos, quienes lograron la proeza tecnológica de transformar el teocintle, ancestro silvestre del maíz, pequeña mazorca de unos cuantos granos, a las mazorcas modernas que conocemos que tienen de 350 hasta 500 semillas. No hay otra especie con similar capacidad de multiplicación, con millones y millones de recombinaciones de sus 55.000 genes. Por otro lado, mucho se ha documentado sobre las consecuencias ecológicas, agronómicas, socioeconómicas y culturales de la liberación comercial de un maíz transgénico en México. Bueno, vamos a platicar sobre eso. Un maíz transgénico ha sido modificado mediante técnicas de ingeniería genética y biotecnología a las que se les han agregado genes de organismos de otras especies. Un maíz transgénico se crea mediante ingeniería genética utilizando la técnica de biobalística o bombardeo de micropartículas de oro o tuxteno, que lleva genes de estos otros organismos y se introducen al ADN del maíz a través de un cañón génico para adquirir la suficiente velocidad y poder penetrar en la célula. Las dos características más comunes de los maíces transgénicos comerciales actuales, que pues son comercializados en otros países por empresas transnacionales, son la resistencia a un herbicida no selectivo a base de glifosinato de amonio. También tiene otra cualidad que resiste el ataque de plagas foliares mediante la introducción de una bacteria llamada Bacillus thuringiensis que provoca toxinas y estas, al ser consumidas por los insectos o orugas o gusanos, provoca poros en el tracto digestivo de estas larvas de lepidópteros, provocando una infección mortal. Para este tipo de productores les significa un ahorro y simplificación de labores agronómicas. Generalmente son productores altamente tecnificados, con grandes extensiones. Estas semillas transgénicas de maíz no son baratas, tienen un precio elevado, pero también requiere de un paquete tecnológico muy especial, alta fertilización, riego seguro y condiciones favorables ambientales. Todo está vinculado a un agronegocio. El riesgo de sembrar maíz transgénico en los campos mexicanos es agroecológico, ya que nuestro país es el centro de origen y de diversificación del maíz. En cambio, en Estados Unidos no hay preocupación porque no hay razas nativas de maíz. También se ha demostrado la imposibilidad pues, de coexistir el maíz transgénico con los maíces nativos de México y los mejorados que se han hecho a partir de las razas mexicanas. Las empresas semilleras de transgénicos publicitan que son maíces que resisten la sequía y no es así. De acuerdo con lo consultado con los fitomejoradores de maíz mexicanos, lo que existe en los maíces es tolerancia a la sequía y esta se obtiene cuando se hacen los cruzamientos correctos entre la misma especie del maíz para que esta característica se atribuya, pero esto es debido a que tenemos una amplia diversidad de maíces de estas razas nativas en nuestro país y eso es lo que hace posible hacer este tipo de actividades, Jorge. Sí, Paco, es muy polémico el tema del maíz transgénico. Quiero hacerte una pregunta sobre esto, Paco. De todo el maíz que se importa a México a los Estados Unidos, o sea, de los Estados Unidos más bien, em, que son miles de toneladas al año. ¿Qué tanto de este maíz es transgénico, Paco? Bueno, se importan hasta diciembre del 24, se importaban 24 millones de toneladas. Generalmente es maíz amarillo
el cual se utiliza precisamente para la alimentación del ganado o para otro tipo de actividades industriales. Esa es la realidad, Jorge. Por eso, aunque ellos, las empresas que venden semilla transgénica, dicen que con esto van a aumentar la producción, más adelante lo voy a explicar, no es así. Pero esto es porque no tenemos la capacidad de producir suficiente maíz amarillo para atender a esta agroindustria que requiere grandes cantidades para alimentar pues, al ganado, a los pollos, a los cerdos, etcétera, ¿no? Ok, ok. Entonces no hay una importación de maíz transgénico, o sea, de todo este maíz que viene de Estados Unidos, como nos dices, de estas 24 millones de toneladas, sí me quedé muy abajo, no hay transgénico ahí. No, sí, son transgénicos estos, son Son transgénicos. transgénicos, ¿no? Sí, Sí, ok. son los amarillos, son los amarillos. Lo que no está autorizado es el uso de este maíz para la preparación de alimentos, para el consumo humano, salvo algunos productos que pudieran ya venir importados y que fueron elaborados con este tipo de maíz, caso de cereales y algunos jarabes, ¿no? Ok, ok, perfecto, Paco. Bueno, y bueno, la siembra de maíces transgénicos en nuestro territorio y otras regiones mesoamericanas, con el tiempo los maíces podrían ser contaminados vía polen por genes modificados de estos maíces, si esto ocurriera aquí. Y esto, pues, sería muy difícil de detener porque ya sería un camino sin retorno, afectando el reservorio genético y la bioseguridad del cultivo más importante para la humanidad y para México. En otros programas les he platicado que México tiene 59 razas de maíz de las 220 descritas en América Latina. Existe, de acuerdo a la información, 400 razas en el mundo. Ahora, también se repite y bueno, se publicita, como les decía hace un momento, que los maíces transgénicos incrementan la producción y podrían resolver el problema de la escasez de maíz en México. Sin embargo, lo anterior no ocurre así, es meramente un tema de comercio de semillas. Un maíz transgénico no produce más que un maíz obtenido por el mejoramiento tradicional. Además, si esto se pudiera hacer que un maíz transgénico viniera para México, pues imagínate las adaptaciones ambientales a las que tendría que estar preparado cuando aquí tenemos condiciones de clima caluroso, húmedo, templado, de transición climática. Son muy distintos los ambientes de Estados Unidos en los sitios agroecológicos mexicanos. La ciencia tecnológica que ha desarrollado particularmente el INIFAD mediante el mejoramiento genético clásico o tradicional con maíces nativos y el cruzamiento entre progenitores mejorados a partir de la misma especie que es el sea maíz para producir precisamente más grano por hectárea, se ha demostrado por más de 70 años. Un ejemplo, esto ocurrió aquí en nuestras zonas tropicales. En la década de los 50 se cosechaban apenas 2 toneladas de maíz por hectárea. Cuando llega el campo Cotazla y hace sus mejoramientos a partir de la raza de maíz nativa de llamada Tuspeño, se incrementó más del doble en condiciones de temporal y mediana tecnología. Con el paso de los años, el campo Cotazla ha llegado a obtener hasta 7 y 9 toneladas de maíz con algunos híbridos y variedades. Estos maíces cuentan con atributos adicionales, como es adaptación a diferentes condiciones agroecológicas, tolerancia a factores bióticos, como son enfermedades, así como factores abióticos, como es la sequía y los vientos fuertes. El INIFAD no produce maíces transgénicos y lo que hace es proteger la biodiversidad de los maíces mexicanos y precisamente mediante este mejoramiento genético tradicional desde 1945 ha contribuido en diferentes etapas en la historia de la alimentación mundial. Ahora, también hay mucha polémica en cuanto a si afecta el consumo de grano transgénico pues, a los consumidores. La Organización Mundial de la Salud es muy precavida en sus declaraciones y recomienda evaluar la inocuidad de los alimentos genéticamente modificados e investigar los posibles efectos a la salud. Esto pues trae mucha polémica, pero esto hay que seguir haciéndolo. Por ejemplo, Jorge, en Europa, los únicos dos países que siembran maíz transgénico es España y Portugal, con 60.000 hectáreas y ya va disminuyendo su superficie. El resto de los países no siembran por una simple razón.
principio precautorio o duda razonable. Es decir, si no están seguros de que afecta o no afecta, mejor no se usa. Y hoy hoy pues es posible conocer posibles consecuencias que pudiera tener las semillas genéticas modificadas, pero bueno, esto hay que estudiarlo y es necesario profundizar todavía más en la biología y ecología de estos cultivos transgénicos y las especies silvestres relacionadas, como es el caso de maíz. Y Jorge, México es el centro de origen del maíz. Es la especie cultivada más relevante para la humanidad. Producir más es labor de la ciencia mexicana, pero también es compromiso de los agricultores y también que existan apoyos y estímulos productivos para precisamente garantizar mayor producción en nuestro país, Jorge. Pues buen tema, un tema muy polémico, por supuesto, y pues habrá que ver cómo van estas pesquisas, ¿no? De que, bueno, hay la prohibición en México del maíz transgénico, ¿no? La producción de sembrarlo para proteger las semillas y el maíz nativo. Pero pues por otro lado, como quiera que sea, entra, ¿no? ¿Qué tanto se puede contaminar o no, Paco? Hay riesgos, se han encontrado en algunas comunidades trazas de maíz transgénico porque, bueno, maíz que entra, si en el proceso se cae y llega a algún lugar que germina y eso, pues puede contaminar. Pero no es lo mismo hacerlo ya con propósito de sembrar en forma pues, masiva, ¿no? De hecho, parece que actualmente el maíz amarillo que entre tiene que entrar triturado para que ya no, bueno, ya no haya esa posibilidad de que si se llega a caer en el traslado pueda germinar por ahí, ¿no? Pues buen tema, muy buen tema, Paco. Bueno, pues aquí cabe la expresión, Jorge, y que anduve buscando, dice chulada de maíz pinto, precisamente ligada a la herencia milenaria de los maíces nativos. Buenas agrotardes. Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla en el campo innovador. Con esto llegamos al final del programa y de la semana con ustedes. El lunes vamos a estar aquí. Va a ser día feriado. Sin embargo, Conexión B, Análisis, Entrevista estará en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.